Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la primera clase de economía circular con el profesional, con Jesús Cabrera, aunque realmente esta ya es la cuarta clase de economía circular. ¿Sí? ¿Qué vamos a trabajar en esta clase? Bueno, muchos de ustedes ya conocen a Jesús Cabrera, sin embargo, para quienes no lo conocen y para los demás que vamos a refrescar o recordar un poquito, ¿sí? Vamos a comentar acerca de su experiencia, ¿sí? De quién es Jesús, quién es nuestro docente invitado. Jesús Cabrera cuenta con una destacada trayectoria profesional en el ámbito ambiental y en la producción sustentable. Posee una maestría y especialización en gestión ambiental y también, bueno, es ingeniero industrial y técnico electrónico, ¿no? Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Producción Sustentable del Instituto Nacional de Tecnología Industrial INDI del NOAA, ¿verdad? Liderando equipos interdisciplinarios y resolviendo problemas ambientales en la industria. Es muy importante y la participación de Jesús porque principalmente él tiene gran experiencia por haber desarrollado de forma directa diferentes prototipos, equipos, como deshidratadores solares, biodigestores familiares, trituradoras, extrusoras, inyectoras y diferentes maquinarias, ¿sí? Entonces conoce muy bien todo lo que tiene que ver con el armado, con la puesta en práctica de lo que es un técnico. Vamos a aprovechar la experiencia de Jesús en esta puesta en práctica para que él en estas clases, vamos a tener algunas clases con Jesús, oriente a docentes y a estudiantes en el armado de equipos y maquinarias dentro de la economía circular. También cabe recordar que Jesús es uno de los autores del libro con el que ustedes están trabajando el programa, 100 ideas para emprender en economía circular. Por tal motivo, la clase es complementaria a lo que ya tenemos en el libro, los diferentes temas del libro. ¿Qué vamos a ver en esta clase en particular? En esta clase en particular vamos a trabajar el tema de la planificación del proceso productivo, ¿sí? Cómo organizar, cómo trabajar el proceso productivo de forma organizada y conforme los principios de la economía circular, ¿sí? Esto es un tema que es muy importante a nivel técnico, donde Jesús nos va a orientar con pasos precisos en los que sugiero que docentes y estudiantes vayan tomando nota acerca de estos pasos, luego repasen la clase, para que en los equipos y maquinarias que ustedes están trabajando en el programa Construyamos, y más allá del programa Construyamos, que trabajan en la educación técnica. La educación técnica, como tú sabes, Jesús, está llena de presentaciones de proyectos, de armados de maquinarias, que ustedes observen realmente estos pasos y todas estas herramientas que Jesús les va a comentar para el proceso, para el diseño del proceso productivo de equipos y maquinarias en la economía circular. Bienvenido, Jesús, y bueno, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias por esta introducción y bueno, con Inés María nos conocemos hace bastante y creo que coincidimos mucho en la necesidad de un desarrollo adecuado y consistente de máquinas y equipos adecuados a impulsar emprendimientos eh, tecnológicos que en este caso incorporen el concepto de la economía circular. En ese concepto de producción, nosotros de máquinas y equipos para la economía circular tenemos que entender que estos tienen que satisfacer la demanda, y la demanda generalmente va a estar dada por personas que tienen materia prima y que quieren obtener productos que van a estar incorporados en un circuito que tiene la peculiaridad de que está pensado para ser sostenido en el tiempo, es decir, que no se realiza este proceso productivo si no tiene un diseño adecuado de el antes, el durante y el después del equipo. Entonces, el proceso de producción, además de ser diferentes acciones de corte, plegado, unido, incorporación de los controles, los elementos de medición e indicación,
y puesta a punto. Además, tienen que tener en cuenta aspectos, digamos, generales, como son la minimización de aspectos negativos ambientales y la incorporación de aspectos de los conceptos de reutilización, de reciclaje y de adaptabilidad o de transformación hacia cumplimiento de otras funciones. Jesús, yo Entonces, disculpa, te voy a interrumpir en cuando ciertos guste, momentos, considerando que ellos están armando los equipos, entonces es muy importante que presten especial atención a cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de economía circular, como bien dice Jesús, no se refiere solo al armado del equipo, ¿no? Porque Jesús, en general, ellos están acostumbrados, son todos los técnicos, los emprendedores, se acostumbran a, cuando empieza un emprendimiento, bueno, me enfoco en el armado del proyecto o del equipo y listo, ya está. Entonces, la economía circular se está hablando del antes, el los durante y materiales, el durante y el después de lo que va a pasar con el equipo. Es decir, es una mirada mucho más extensa que la que generalmente tiene el emprendedor. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque es parte de la economía circular. Y además la economía circular realmente es la nueva economía. No se trata de, bueno, yo no, tú dices Jesús, porque un emprendedor puede decir, bueno, yo no voy a emprender en economía circular, lo voy a hacer de forma tradicional. Sin embargo, el modelo tradicional es un modelo que se extingue, es decir, tenemos que pensar ya circularmente. si nosotros vemos el gráfico, fundamentando lo que estás diciendo, si yo soy un emprendedor que fabrica máquinas de la industria metalmecánica, cuando yo estoy tirando partes, piezas o elementos metálicos, eléctricos, electrónicos, madera o plástico, ese elemento que yo estoy desechando podría ser elementos que yo podría reincorporar a través de o reutilizar dentro de mi proceso productivo como elementos puntuales que podrían ser encuadradoras, pequeñas dobladoras, guías, recuperar cierto cableado, ciertas partes o ciertas piezas o componentes de conjuntos electrónicos que me permitirían reducir los costos de fabricación y tener la capacidad de elementos que antes no tenía pensados, podía incorporar o mejorar o desarrollar nuevos productos. Eso sería incorporar en un proceso productivo circular en una fabricación de una máquina o un equipo, validando lo que decía. Entonces, cuando nosotros vemos una definición tradicional de lo que es la economía lineal, la diferencia está en que la economía circular está viendo la sostenibilidad del emprendimiento de por sí, porque si nosotros desarrollamos un equipo y nos sentamos en la puerta a ver dónde termina ese equipo, hay elementos en el que nosotros, pudiendo articular con nuestros compradores, podemos articular no solo el mantenimiento, sino lo que se llama un refitting, que un refitting es una actualización con la incorporación de electrónica y elementos de control, una automatización y hasta una conexión a una producción lejana con tecnología 4.0. Entonces, esas situaciones son las que nosotros empezamos a ver cuando hablamos de una producción, un planeamiento y control de la producción. ¿Por qué? Porque técnicamente el planeamiento y el control de la producción nos va a acercar a una circularidad y va a permitir minimizar nuestros residuos y maximizar la eficiencia de los recursos que tenemos para transformarlos en mayor valor. Como ejemplo, acerco una pequeña visión de lo que tiene la industria cementera, de lo que es una economía circular. Eh,
la fabricación del cemento requiere mucha energía para la transformación del mineral a un producto final, que es el cemento, que se ocupa como materia prima para otro proceso productivo. Entonces, fíjense en que en la parte superior en verde hay un montón de elementos y materiales que son reincorporados al proceso productivo proveniente de diferentes elementos. Fíjense, desde elementos orgánicos hasta elementos inorgánicos que permiten generar o recuperar materiales para obtener el producto principal, que es el cemento. Y en ambos lados, en amarillo, vemos empresas que incorporan sus residuos o elementos para ser procesados y aprovechados dentro de ese proceso productivo para obtener, entonces, tratando de recibir y devolver al circuito en un medio simbiótico industrial, donde no es una empresa aislada, sino que está articulada con otros generadores que para ellos son residuos y que para ellos son materia prima, y ellos articulando con productos o materia prima que sirven para otras industrias. Tal es el caso que nuestro análisis pasa a ser circular en cada sistema. Entonces, cuando nosotros hablemos de sistemas en estas charlas, estamos hablando de asemejar lo que queremos hacer dentro de un círculo, o por lo menos tratar de que sea lo más circular posible. Entonces, en particular, por nuestra ubicación, nosotros urbana, o si fuera rural también podríamos hacerlo circular, dado que siempre en este sistema tenemos un generador principal que genera determinada cantidad y calidad de materiales, que lo ideal sería que se puedan separar en materiales limpios y secos y materiales húmedos u orgánicos. Eso también genera oportunidades o un subsistema de transporte que debería estar adecuado a, a ese tipo de residuo para el generador, pero posible materia prima para el transportista. Entonces, ese transportista tiene en este circuito dos vías virtuosas. Uno, que es una planta de clasificación de materiales seco, limpios e inorgánicos, en donde se tratan los papeles, los cartones, los plásticos y los vidrios y los metales, y donde se pueden realizar operaciones de agregado de valor. O tenemos otra línea que va a un tratamiento de residuos húmedos o mojados, donde se pueden hacer otras transformaciones y otros productos. Esos productos, si nosotros seguimos al círculo de la mano, para ustedes vendría a ser izquierda, esos residuos plásticos transformados y se insertan como materia prima de una industria recicladora que transforma todos esos materiales, los celulósicos, los plásticos, los metales y los inertes o minerales en nuevos productos que son consumidos por la población. En este caso, nosotros no hemos hecho el resto del círculo, pero los materiales orgánicos podrían incorporarse a, en un caso municipal, a predios municipales que hacen plantines de frutas, de verduras, o privados que también hacen frutas o verduras u ornamentación, y estos productos alimenticios u ornamentales vuelven al consumidor, que vuelven a incorporarse en este círculo.
ese círculo que no está presentado en este caso es, ¿por qué? Porque el INTI es de la parte industrial, o sea, conocemos lo que es el otro círculo, pero nuestra afectación por una división institucional con el INTA, que es agroganadero, les correspondería un poco más ayudar a completar tecnológicamente la otra vuelta del círculo hasta la entrada al generador. Bueno, en el caso particular nuestro con la Fundación Construyamos, hemos trabajado un poquito en esto, incorporando y presentando algunas ideas o o sugerencias de proyectos o emprendimientos, eh, ya sea en la etapa de generación, con algunas ideas como son algunos tipos de cestos inteligentes, algún tipo de asistencia para el tema de la recolección diferenciada, eh, luego en la parte de tratamiento de orgánico, hay guías institucionales para el compostaje, hay guías para la fabricación de biodigestores familiares, hasta cursos, y luego acompañamos un poco más adelante con algunas ideas de proyectos como habíamos visto en otras clases con la fundación de equipamientos para el agregado de valor a las fracciones. Abajo en este gráfico en particular a la industria plástica, donde tenemos una trituradora, una extrusora, una inyectora y una conformadora térmica de plástico. Luego, si nosotros podemos ver bien en el extremo izquierdo y abajo, si nosotros podemos triturar y preparar material de base para alguien que va a agregar valor y que puede a través de una extrusora o una estampadora o una inyectora producir madera plástica, puede producir algún tipo de envase, contenedores, mobiliarios o un sinfín de productos que solo están limitados por la imaginación y la demanda consciente que tienen los nuevos consumidores. La economía circular y la industria circular eh, está avanzando por entender que somos seres vivos y tenemos que movernos simbióticamente en procesos de producción que afecten lo menos posible a nuestro medio ambiente y poder mantener procesos industriales de transformación durante mucho tiempo, es decir, que este círculo se mantenga el mayor tiempo posible. Bueno, continuando un poco, el proceso de fabricación de máquinas y equipos nos exige siempre tener en cuenta algunas prioridades y cuidados que están atados a elementos muy importantes que están dados como una visión importante a entender un plan de producción. Cuando nosotros queremos fabricar equipos para resolver problemas dentro de la economía circular, nosotros nos vamos a encontrar con condiciones de base como lo son la infraestructura, la maquinaria, equipamiento, la materia prima y el recurso humano. Y todo esto juega, como veremos en la próxima clase, dentro de lo que es el plan de producción que está atado a la capacidad de producción. Entonces, fíjense en que estas prioridades y cuidados que tenemos que tener en el momento de empezar a pensar en nuestra fabricación de máquinas y equipos, es tener en cuenta que nuestra infraestructura debería tener un ecodiseño de ese edificio o envolvente, como se llama.
ese mismo edificio y ese proceso productivo tiene que manejar una adecuada eficiencia energética. Es decir, que si nosotros tomamos energía de la red para poder mover nuestras máquinas y equipos y poder fabricar y construir nuestros equipos, no solo es poder utilizarlos, sino tener que pensar nuestro proceso para consumir la menor cantidad de energía para lograr el mismo fin. Entonces, no es solo ser eficaz en el consumo, sino tratar de que ese consumo nos dé la mayor cantidad de máquinas y equipos fabricados en el mismo tiempo. Luego, en la infraestructura también tenemos que tener en cuenta una gestión de los residuos que nosotros tenemos en ese proceso de fabricación. Como lo dijimos anteriormente, generalmente cuando uno fabrica una máquina y equipos va a haber elementos de esa fabricación que van a quedar como pérdidas, mermas y residuos. Y ese concepto, una merma, ustedes piensen que son los gases de soldadura que pueden, al no estar adecuadamente calibrado la torcha de soldadura, uno por ahí consume mayor gas de lo que necesita y ese gas no consumido se pierde en el proceso de fabricación y eso es una pérdida. Eh, Ahora, cuando nosotros tenemos una barra de acero, de hierro o de aluminio o de cobre que nosotros cortamos para llegar a la medida que necesitamos de nuestra pieza o parte mecánica, esa viruta que se cae al suelo y no es adecuadamente recolectado y conducido, es una pérdida, porque de 1 kilo o de 1 metro de material, cuando nosotros cortamos y eso se transforma en viruta, hay una pérdida que si uno no la gestiona, puede no podemos perder un valor que está dado por una adecuada colección y gestión, podría convertirse en un residuo y tener algún valor. En el caso que estamos hablando de las virutas metálicas, al tener una propiedad contra determinados gases, pueden servir como filtros o como elementos de captación de gases. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos para cortar ciertos caños de conducción para una máquina o un equipo, toda esa viruta adecuadamente colectada y separada puede servir como un filtro de sulfuros en el biodigestor, evitando así que el gas que nosotros generamos con el residuo orgánico, ese gas sulfídrico eche a perder las hornallas de cocción de nuestro cliente. Entonces, fíjense en cómo un residuo separado en un taller metalúrgico puede ser conducido como un elemento de valor hacia otro producto encadenado dentro de nuestro sistema. Entonces, la importancia dentro del diseño de una máquina y un equipo de cómo vamos a tener lugares para ir recolectando lo que vamos generando como residuos de nuestros procesos para luego analizar cantidad y calidades para entender o establecer estrategias para su minimización, reciclado o reutilización dentro de nuestro proyecto de fabricación principal de máquinas o equipos.
Otro de los aspectos que nosotros tenemos que tener en nuestra infraestructura de taller o de fábrica de máquinas y equipos para la economía circular es también tener en cuenta lo que es la gestión del agua. No hay industria que no necesite para producir agua. Y la que necesite agua en la menor cantidad, mínimamente está condicionada para el aseo y la limpieza y el consumo de las personas que trabajan en esa fábrica. Es decir, aunque hagamos fabricación de semiconductores en un taller que sea de sala limpia, es decir, donde no hay ninguna otra materia orgánica salvo la que se está trabajando para fabricar el bioproducto o el producto, además de eso, igual se requiere el uso del agua para fuera de esa sala limpia de producción para la limpieza del personal, para su consumo y para el uso en sanitario. Entonces, si nosotros no tenemos una sala de desarrollo y de máquinas de equipo o de bioproductos, pero sí tenemos de alguna máquina o equipos orientados a la gestión de residuos, eh, tenemos que contabilizar que esa envolvente, cuando hay condiciones climatológicas externas como el agua de lluvia, su adecuada conducción, captación, conducción y utilización o reutilización nos permite ahorrar agua que de la red pública que tiene otro costo de obtención, de utilización que es mucho más grande que el que podemos obtener de agua de lluvia. Es decir, que nosotros para la limpieza del piso del taller, para la limpieza de baños sanitarios o reutilización para las descargas de inodoros, podemos ocupar el agua de lluvia. Es así también o para el regado de la parte exterior de nuestro taller. Es decir, que también dentro de la economía circular tenemos que ver cómo también nos conectamos con el entorno y el alrededor. Es decir, que los técnicos que estamos en fabricación también tenemos que empezar a tener un concepto de bio internalización con el medio y la sociedad que nos rodea. Es decir, que no podemos dejar de, además de armar fábricas y equipos adecuados y eficientes, sino también tenemos que contemplar que nuestra contribución a través de una adecuada diseño o ecodiseño de nuestra envolvente, que todo el recurso hídrico que no vamos a ocupar en nuestro proceso productivo, lo podamos volcar a nuestro entorno a través de un buen riego de nuestros parques, aprovechar no solo plantas y flores y árboles, sino a usos un poco más productivos, no solo arquitectónicos y decorativos. Luego también es tratar de repensar que el agua que ocupamos para el lavado en manos y otras cosas que se llaman aguas grises, contenerlas, tratarlas y reutilizarlas en algunos puntos para, dentro de ciertos parámetros para el tratamiento de nuestros efluentes. Bueno, Jesús, y sí. mira, hoy un tema que me parece también muy importante que lo tengan en cuenta cuando tú estás comentando de todos los aspectos que hay que tener en cuenta cuando vamos a empezar con la construcción, ¿no?, de un equipo de una maquinaria, de que todos estos aspectos que tienen que ver con la energía, con el agua, se traducen en un ahorro directamente para el emprendedor, ¿sí? Y en este momento justamente es un tema que tienen que tomar muy en cuenta. Jesús comentaba, cuando van a empezar, ver si pueden utilizar algún material reciclable o si algún residuo que ustedes tienen le puede servir a otra fábrica y de eso tienen un ingreso.
reducir el uso de la energía, con eso también generar un menor costo, reducir también el uso, el consumo del agua, generar menores costos, porque muchas veces tú sabes que los emprendedores no se dan cuenta, pero de poco en poco se va sumando y se generan los gastos. Entonces la economía circular les permite también generar ahorros. Sí, por eso empecé por el tema de la envolvente, porque generalmente como emprendedor lo digo y como agente de INTI también lo he observado, que uno como emprendedor lo primero que busca es un lugar donde poner las máquinas y fabricar. Y cuando uno empieza a querer fabricar, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos problemas de frío, de iluminación, de que la energía eléctrica no es la adecuada para nuestras herramientas, nuestras máquinas. Entonces cada vez que vamos a soldar salta la térmica, la empresa prestataria de energía eléctrica nos cobra muy caro la energía porque no sabemos evaluar y prever cuánta energía vamos a consumir para fabricar esa máquina y ese equipo. Entonces, es tan importante y generalmente, y esto quiero resaltar porque es uno de los últimos trabajos que estamos haciendo con dos emprendedores chiquitos, uno hace algunos elementos, los dos son de alimentos, pero estamos viendo el tema de gestión ambiental. Uno hace alimentos dulces y otro hace alimentos salados. El tema de la envolvente térmica le está afectando entre un 5 y un 7% los costos del producto final. Y es mucha plata, un 5, un 7% del producto final. Estamos hablando de en 100 unidades que están perdiendo entre 3 y 7 pesos de ganar por no tener en cuenta este concepto de la infraestructura o la envolvente, de que sea adecuada, de que no gastemos energía en calefaccionar, de que sea la energía adecuada para fabricar. Entonces, volvemos al concepto de ver cuando nosotros vamos a analizar el lugar donde vamos a hacer nuestra fabricación. Está bien, capaz que no es el ideal el día uno, pero si uno no lo tiene en cuenta, va a empezar a perder las moneditas que después, a lo largo de un año, si nosotros tenemos una monedita el día 1 al día 365, son 365 moneditas menos que nos hubieran permitido mejorar nuestro emprendimiento. Entonces, la visión en perspectiva de lo que tenemos que fabricar, no la pierdamos, pero tenemos que tener en cuenta una visión circular para analizar los aspectos que conllevan a que nuestro producto final sea sustentable y sobre todo circular, porque eso nos va a dar sostenibilidad, sostenibilidad en el tiempo de nuestro emprendimiento. No es solo para pasar el año, sino para que sea un proyecto a lo largo de nuestra vida como emprendedor. Entonces, el aspecto de la eficiencia energética dentro de nuestra infraestructura nos va a permitir analizar dos aspectos importantes. El primero, que es la flechita verde, que se llama energía, eficiencia energética pasiva, habla de que iluminación en lo posible LED o la de menor consumo a la misma cantidad de lúmenes o iluminación, un buen material de aislamiento y analizar cuál es el consumo energético mensual máximo para contratar la energía más barata
para lograr esa producción. ¿Qué es lo que nos pasa como emprendedores? Como emprendedores vamos y pagamos algunas veces el menor canon para tener energía y lo asimilamos a una casa. Entonces, se paga muy poquito costo fijo, pero el costo variable es muy alto del kilowatt. Mientras que cuando nosotros fabricamos una máquina, un equipo, nosotros tenemos alto consumo variable de energía. Entonces, el costo se nos hace muchísimo más grande por la variabilidad que tenemos cuando empezamos a hacer acciones de fabricación. Entonces, las industrias o los talleres que fabrican máquinas y equipos hacen contrataciones donde el factor de potencia está bien determinado y donde marca el promedio de consumo. Eso que nos permite que si tenemos variaciones de consumo, el kilowatt sea muy barato. Ustedes imagínense que una casa paga, por dar un número, 2.000 pesos de costo básico fijo del servicio eléctrico y paga 1 peso por cada kilowatt excedente de consumo de energía. Eso se transforma en una casa promedio entre 1 y 10 kilovatios mensuales. Ahora, un tallercito chiquito que tiene una soldadora, una agujereadora, una moladora, una computadora, una impresora, la iluminación del taller, una alarma, el equipo de música para escuchar música mientras estamos charlando, el módem para el internet, consume arriba de los 15 a los 20 kilovatios para fabricar en promedio 3 trituradoras de más o menos de las que estamos viendo. Entonces, ese exceso hace boletas de 12.000, 15.000 pesos hoy. Si yo cambio el costo fijo a un consumo más cercano, estoy pagando un costo fijo de entre 3 y 4.000 pesos y un kilovatio excedente de alrededor de 50 centavos por kilowatt hora, llegando a facturas de antes de 11 a 13 a facturas de 7 a 10. Fíjense en ese margen mensual multiplicado al año, son ahorros de 30.000, casi 2 facturas. Entonces, fíjense en lo importante de analizar la parte pasiva y las contrataciones que uno tiene en esta etapa. Luego tiene elementos más blandos o de tecnologías más finitas y de automatización, de tecnología 4.0, que van avanzando sobre a través de optimizaciones de máquinas y equipos. Fíjense, de manejos de soluciones electrónicas, controles industriales, mejora en los motores, mejora en la iluminación, manejo de la domótica, y luego indicadores de monitoreo, porque generalmente lo que nosotros no tenemos cuando fabricamos máquinas y equipos como emprendedores, no generamos indicadores que nos vayan monitoreando si estamos sobrepasando los consumos que planificamos. ¿Por qué? Porque no estamos planificando esos consumos. Entonces, fíjense en que el concepto de un fabricante de máquinas y equipos va en procesos de análisis circulares para cada una de las cosas que está ocupando. Que no quite el foco de fabricar una máquina o un equipo para un fin dado, pero sí tiene que ir siendo, además de eficaz de fabricar la máquina y equipo, ver esta visión circular de ser eficiente para que tengamos un mayor margen
de beneficios para lograr la sostenibilidad en el tiempo y un menor impacto en el ambiente. Bueno, algo ya habíamos hablado de lo que era el mobiliario en la gestión de residuos y he marcado como dos ejemplos. En la parte cuando tenemos un torneado, los elementos clásicos de, de, de- de almacenamiento inmobiliario, que es la caja de chatarras, residuos y virutas. En el fondo se pueden ver el manejo de aceites y lubricantes, cajas para algunos despuntes, un taller típico metalúrgico, y arriba vemos cómo un equipo como lo es una aspiradora industrial nos permite manejar y quitar y evitar accidentes, incendios, que las máquinas se descalibren o se rompen, solo con colectar la viruta y adecuar espacios para los despuntes de madera. Bueno, acá quería hablar un poquito más y mostrar con este gráfico y esquema, perdón, cómo podemos gestionar el agua a través también de un concepto de un pensamiento circular sistémico, donde nosotros primero tenemos que caracterizar cuáles son los efluentes que tenemos en nuestro domicilio. En este caso particular, fíjense que tenemos el lavamanos y la ducha. Todo eso va a una colección, esa colección va a una bomba que lo lleva a la mochila de determinados puntos o para el riego de los parques o jardines que tenemos en nuestro emprendimiento. Entonces, el agua que nosotros tuvo un primer uso para la higiene, luego puede ser ocupada para la descarga de las mochilas y o para el riego, ya sea por aspersión o por goteo o por riego dentro de nuestros parques. Luego, fíjense en que hay muchos trabajos muy lindos de cómo un conglomerado de emprendimientos de máquinas, equipos, se articula dentro de parques industriales con diferentes actores a través de lo que llamamos la simbiosis industrial, y lo que nos permite articular todo el uso de los efluentes y todos los líquidos para lo que son los parques industriales simbióticos. Bien, ahora otro de los criterios o elementos que ya vamos a analizar en la fabricación de máquinas y equipos son sobre todo los diseños de la ubicación de todo el proceso que debe seguir desde la materia prima hasta la máquina o el equipo terminado, y cómo podemos trabajar para que eso sea lo más eficiente posible. Luego, cómo articulamos todos los procesos y metodologías para poder mejorar nuestra producción. También otro de los elementos a considerar es el gravitatorio, es decir, muchos diseños de cómo articulamos la fabricación de máquinas y equipos. Una de las cosas que por ahí, cuando dimos una de las charlas en 100 ideas para emprender, y que por ahí está en el libro, era en el taller de RAE. En el taller de RAE, por ahí, el aprovechamiento de la gravedad no está tan explícito, pero eh, eh, había en el esquemático del diseño del taller, apenas entraba había un área de recepción. Y en ese momento no me acordé muy bien de cómo explicárselo
a Inés, pero le di el ejemplo clásico. Me llega una heladera. Si nosotros cerramos los ojos y vemos una heladera, ¿qué tenemos en cuenta? El alto, el ancho, el peso, inmediatamente. Ahora, s- si yo a esa heladera la tengo que subir a una mesa para desarmarla, tiene una complejidad de algún equipo de izamiento y carga y de un mobiliario que lo soporte al peso de esa heladera para poder desarmarlo de una manera más adecuada. Ahora, malamente o con cierta mala intención y experiencia, dejarlo en el piso a la recepción me implica que yo como emprendedor capaz que en un principio no voy a tener que invertir en elementos de izamiento o mobiliario que soporte ese equipo, pero sí voy a poder, sin lastimarme físicamente, poder empezar a desarmar esa heladera o ese lavarropa, que son voluminosos y pesados, y empezar un desguace de las partes y piezas y componentes en su principio metálicos, pesados y voluminosos, y poder moverlos hacia espacios de acopio, permitiéndome reducir los volúmenes y los pesos a manipular a elementos que mi cuerpo o en conjunto con otra persona con la que desarmo, reducir esos elementos de izamiento o mobiliarios para su adecuado desarme. Pero igual lo puedo desarmar, entonces el aprovechamiento de la gravedad es uno de los elementos que yo como emprendedor tengo que tener en cuenta, que esa fuerza me permite que, si yo la tengo en cuenta en el diseño del taller, me permita que cuando me bajen los tubos o los motores para fabricar las máquinas y los equipos, contemplen cómo los voy a mover dentro de la fábrica o de mi taller en un principio, pero a futuro una gran fábrica. Entonces, el aprovechamiento de la gravedad es un elemento de valor, de inversión menos, porque yo piensen que hoy están mucho más baratos, pero un elemento de izamiento que básicamente que es un motor con un guinche, con guías y que tiene que tener una infraestructura que es un puente metálico móvil en algunos casos y en otros casos fijo, que tienen un costo de que son 40, 50.000 pesos, que yo esa plata la puedo ocupar para alguna otra máquina, algún otro equipo, para fabricar otra máquina, otro equipo, que en un proceso de producción virtuosa, después me va a dar ciertos márgenes para de luego poder comprar un puente grúa, un malacate, una mesa más adecuada y ya no tener que agacharme para sacar los tornillos del heladero o del lavarropa que voy a desarmar para vender sus partes, sus piezas o reocuparlo para fabricar o ocupar los sistemas de control que ya vinieron en esos equipos. Bueno, entonces fíjense en cuán importante es cómo yo ubico y diseño mi proceso productivo de fabricación y el ingreso de elementos, de residuos para algunas personas o de materias primas para poder empezar el proceso productivo de fabricación. Bien. em, Luego, otro de los elementos, algunas veces lo barato sale caro. Y cuando hablo de esto, quiero decir que cuando yo voy a comprar una herramienta de mano, llámese un taladro, llámese una amoladora, llámese cualquier otro equipo una pistola de calor, póngale para fabricar una máquina o un equipo, ante un presupuesto promedio, porque siempre contamos con un presupuesto. O sea, cuando cualquiera que va a armar algo de herramientas, ¿qué es lo que ve? Esta llave tubo tiene para este
este tamaño. Entonces, la llave tubo número 13 de 13 milímetros, si es métrica, si es en pulgada, tienen una función y un objetivo. Cuando yo busco una llave, la llave tiene el objetivo de producir con una palanca un ajuste y un torque adecuado que no debe deformar el tornillo. Entonces, la llave que yo debo buscar debería tener la capacidad de transmitir la fuerza sin que se deforme la herramienta ni deforme el tornillo, porque eso, cuando nosotros vamos a evaluar el precio de las llaves, no es que vamos a comprar la más barata que aproxima los 13 milímetros, sino que tiene que tener los 13 milímetros, pero tampoco vamos a comprar la más cara de todas si nuestra producción no necesita una precisión de micrones o de décimas de milímetro. Entonces, ese es el juego para elegir la calidad de la función de ciertos elementos mecánicos. Ahora, por eso, cuando nosotros vamos a elegir llaves, tubos, destornilladores, lo que tratamos de evaluar es una calidad media a alta, tratando de ahorrar en comprar en set o en conjuntos o en paquetes que suelen ser más baratos que comprar algunas o pocas llaves. Y eso está atado al diseño de la máquina y el equipo. Cuando yo voy a fabricar una sola máquina o un solo equipo, trato, como hicimos en el caso de las trituradoras, de tener uno o dos tornillos o medidas de tornillos para tener una llave o un tubo para armar y desarmar esa máquina para el mantenimiento o el montaje de esa máquina. Con lo que yo puedo comprar, en vez de comprar un set o un kit de tubos y llaves, compro solo una muy buena llave y compro una sola muy buen tubo para ajustar esos dos únicos tornillos. Entonces, ahora, con herramientas eléctricas, yo lo que voy a buscar que dentro de un presupuesto, ver la eficiencia energética de esa máquina y ese equipo a la misma potencia y a las mismas revoluciones por minuto. Entonces, ustedes saben que hay herramientas que son eléctricas de use y tire que valen 20, por decir un número, y herramientas a la misma potencia, a las mismas revoluciones, que valen 30 y otras que valen 50. Ahora, si nosotros analizamos las características de durabilidad, de eficiencia energética y eficacia, podemos encontrar herramientas eléctricas de características de buenas características, buenas prestaciones, buena durabilidad, con una eficiencia energética alta que nos van a permitir ahorrar en lo anterior que habíamos visto. Y esos van a ser monedas a largo plazo que nos van a permitir mejorar esa producción que estamos planificando para obtener una máquina y un equipo que, además de cumplir los objetivos, nos ha permitido mejorar la sostenibilidad y sustentabilidad de nuestro proyecto. Entonces, fíjense en que cuando nosotros vamos a instalar nuestro tallercito para fabricar nuestras máquinas y equipos para la economía circular, empezamos de lo más básico. ¿Cuál es el producto? A ver, en este esquema lo vamos a analizar desde el lado izquierdo
hacia el lado derecho, subiendo de abajo hacia arriba de la pantalla. Lo primero tenemos que ver el macro. ¿Qué vamos a fabricar? Máquinas para la economía circular, bien, fantástico. Nuestra ubicación tiene que ser en el microcentro de la ciudad o puede ser en un lugar adecuado donde tengamos cierto movimiento de los emprendedores de la economía circular que nos permita bajar los costos de alquileres o facilitar el préstamo o donde haya universidades que tengan incubadoras de empresa o cerca de las escuelas técnicas que suelen haber ciertos talleristas que tienen algún galponcito, algún garage que nos pueden prestar. Y luego de eso, que hemos logrado conseguir un lugar medio adecuado, con buenas prestaciones del servicio eléctrico, que tengan gas, que tengan cloacas, o sea, que podamos nuestro taller, nuestra fabricación de equipos nos permitan una cierta sostenibilidad en el tiempo, al menos 10 años, porque si nosotros nos vamos al microcentro, tenemos todo un tema de ruidos molestos, la estética, la bajada de los camiones, los ruidos, nos van a echar a los 2 años, nos van a echar cuando nuestro taller esté en el mejor momento despegando. Entonces, la macroubicación de nuestra fábrica en función de nuestro producto tiene que ser lógica. Entonces, la localización de ese producto nos va a permitir después definir qué tecnología vamos a ocupar. Nos encantaría que sea robótica, automatizada, que ponemos, che, fabricame 2 trituradoras y nos ponemos afuera de nuestro taller y sale la trituradora ya fabricada. En algún momento deberíamos llegar a eso. Ahora, en el interín hay que diseñar este diseño de fabricación. Entonces, para eso, la distribución del proyecto nos va a permitir definir ciertas áreas ideales de fabricación, zonas sucias de recepción, de trabajos, con ruidos, con sonidos, luego montajes o partes más limpias, como son las partes eléctricas, que trabajamos un poco más como sentados en escritorio, donde hay tableros eléctricos, donde hay contenedores aislados que cumplen ciertas normas estéticas, y luego partes de cuando se están fabricando conjuntos que van de montaje, donde hay pinturas en diferentes colores, donde hay tratamientos térmicos para evitar revenidos, y luego terminaciones, montajes y embalados para ser entregados a nuestros clientes. Son elementos que tenemos que ir diseñando en nuestro proceso productivo y hacen a la ejecución y la adecuación y ubicación de las máquinas y los equipos. Y no solo eso, entonces, cuando nosotros vemos el gran sistema planta industrial, empiezan a aparecer subsistemas que son cómo lo distribuimos en la planta industrial, o sea, conjunto que son la parte de corte, la parte de soldadura, la parte de pintura, la parte de electricidad, la parte de automatización, la parte de medición de temperatura, de presión, de humedad. O sea, entonces, la distribución de cómo nos ordenamos dentro del taller es un subsistema importante de la planta industrial. Es así también la parte del almacenaje, la materia prima, cómo nos movemos para distribuir los elementos, las herramientas, cómo almacenamos los productos intermedios y finales. Luego vemos el subsistema edificio, donde tenemos elementos estructurales, las cimentaciones, la parte constructiva.
las instalaciones eléctricas, las pasivas, que puede ser la iluminación, la ventilación, la calefacción, si tenemos mixtos, si hay aire acondicionado, si hay calderas, y luego la parte de comunicación, cómo manejamos el internet, la comunicación interna, la comunicación de las órdenes de trabajo, el manejo y el control de cómo el operario, los tiempos, los métodos. Y eso nos lleva a que una planta es de fabricación, nuestro taller es un ser vivo que tiene diferentes etapas temporales que están dados por la frecuencia o las situaciones que se van dando. Fíjense en que están dadas las relaciones causa-efecto por una frecuencia o ocasionalidades. Entonces, fíjense en que cuando nosotros tenemos situaciones en diferentes estadios de nuestra planta, cuando la planta es nueva, cuando nos estamos creciendo, cuando nos estamos trasladando, cuando estamos reordenando la planta o el taller original, y luego cuando ya estamos en ajuste fino. Y estos procesos causa-efecto que se van a dar están dados por el producto final. Si yo estoy fabricando una trituradora y es la primera vez que estoy fabricándola, la planta va a ser nueva. Nuestra distribución de planta va a ser poco frecuente. Vamos a tener pocas situaciones en el primer año. Nuestras máquinas, cómo ubicamos la cortadora, la soldadora, el banco de soldadura, al principio vamos a tener como una tendencia a que ese diseño lo vamos a aguantar el primer año, pero vamos a ir viendo en el primer mes, en el segundo mes, que hay que mejorar, hay que correr el banco, esto tiene que estar más cerca acá, che, no, cuando me entró el caño que me vino del corralón, no puedo soldar cómodo, entonces hay que... Esos procesos se van dando en función de cuántas trituradoras voy haciendo el primer año de nuestro emprendimiento y que va a estar dado de la adquisición de experiencia en la fabricación de ese producto, en la readecuación de esos espacios. Entonces, fíjense en que hay un carácter de crecimiento de un ser vivo, de un producto, como lo es una trituradora, una extrusora, una inyectora, un biodigestor, cualquier máquina o cualquier equipo. Nuestra planta tiene un diseño inicial macro, general, de espacios por ahí subdimensionados, que sería lo peor, dimensionados muy justos o sobredimensionados, que después el proceso productivo y el día a día en la planificación y en el control de esa producción, de esa máquina y ese equipo, nos va a ir permitiendo adecuar ese taller. Cómo ubicamos las máquinas, cómo ubicamos los espacios. Fíjense en que hasta ahora no hemos tocado el producto que es la máquina y el equipo de la economía circular que queremos fabricar, pero hemos traído muchas cosas que van a hacer a que esa fábrica que produce esa máquina y equipo tiene que sí o sí tener en cuenta para ser sustentable. Y fíjense en el análisis circular todo el tiempo de nuestro sistema. O sea, no podemos fabricar linealmente, es decir, sin tener en cuenta el control, planear la acción, hacer la cosa y evaluar que lo que hicimos está bien o está mal. Porque,
chicos, ¿qué pasa cuando uno no tiene este control de lo que planeó al día uno? Si nosotros no controlamos a dónde vamos, llegamos a cualquier lado. Y lo peor de todo es que si pensábamos hacer una trituradora y nos damos vuelta y nos salió una inyectora, no cumplimos el objetivo, nos desviamos. Entonces, el control, la circularidad y el ver cómo vamos es lo importantísimo de este sistema de circular. Perdón. Bien, este diseño de nuestra planta industrial, de nuestro taller, fíjense, arranca con el producto. No hay economía circular si yo no diseñé bien el producto. Y ese hermoso producto que conseguí un plano y que te lo pide todo el mundo, no llega a ser útil si yo no tengo una capacidad de producirlo eficientemente. Pues yo puedo hacer el mismo producto con un plano que me pasaron de China, pero si me sale más caro que China, no me sirve, y no porque los chinos lo hagan bien, sino porque constantemente están tratando de ser eficientes, porque se controlan cómo van y tratan de hacerlo mejor día a día. Bueno, luego ese proceso inicial va a tener un análisis, un rediseño de cómo está distribuido, cómo se almacena, cómo se mantiene y cómo ese plan de producción, es decir, me va a aseverar que yo puedo producir en esa planta industrial 10 trituradoras al año, 3 trituradoras por mes, 36 trituradoras al año. Entonces, fíjense en cómo partimos de una planificación de la producción a un plan de producción y que nos va a permitir mantener un proceso circular de fabricación de este producto de la economía circular cada vez mejor y más sostenido en el tiempo. Bien, seguimos con algunos aspectos para considerar en la maquinaria, en los equipos. Si ya vamos al día a día y en el corto plazo, nosotros deberíamos tener algunos elementos que nos permitan en el mediano plazo, o sea, cada 4 o 6 meses, analizar si la cantidad de operaciones, de transformaciones, de cortes, metros de soldadura, han sido los adecuados para los objetivos que hemos tenido. Entonces, siempre se recomienda al iniciar algún cuaderno de proceso o, yo sé que ustedes son más tecnológicos que este humilde servidor público, ya pueden manejar con celulares planillitas que le van marcando o blog de notas donde ustedes van anotando lo que han ido haciendo en el día y los objetivos que han ido logrando del proceso productivo. ¿Eso qué permite? Que en algún momento, mientras van en el colectivo volviendo a su casa o cuando están en alguna juntada con los amigos, ven el celular y van viendo detalles de lo que produjeron el día 1, los detalles de producción del día 2, y en la semana van pudiendo analizar situaciones puntuales. Les doy un ejemplo. Anoche nos reunimos con estos emprendedores y el ejercicio era medir cuánta basura tiraron durante la semana anterior. Y ellos se dieron cuenta que los días que estuvieron produciendo a full superaban los 30 kilos de residuos orgánicos por día, de residuos.
Y los días que no estaban produciendo porque se retrasó el proveedor de la materia prima, tiraban 10 kilos, 12 kilos. Entonces se dieron cuenta el impacto de la en la generación de residuos, de que tuvieron ineficiencias de un plan de producción durante esa semana. Entonces, la incorporación de un seguimiento, yo cuadernillo, yo viejo, yo tengo cuadernillo. Ustedes pueden tenerlo en el celular, en un blog de nota o en alguna aplicación que creo que hay. Yo buscaría, déjenme la paso hoy día, pero les voy a buscar algunas, que hay algunas lindas, que les permite tener ese qué pasó en el día a día para ver qué podemos solucionar. Otro de las situaciones que suelen pasar en los emprendimientos de máquinas y equipo es: me quedé sin disco de corte, me quedé sin flap para pulido, me faltó pintura, me faltó thinner, el compresor estaba descargado, tuve que esperar que cargue el aire. Y esas cosas son de planillitas de eventos que uno va anotando y que va haciendo un plan de producción para que esas cosas no fallen en función del plan de producción de esa máquina o ese equipo. ¿Y qué otras de las cosas me ayudan a ser más sostenible? La capacitación. No crean que porque sueldan bien, no necesitan una capacitación de soldadura. No porque saben de electrónica, no necesitan cursos de actualización en electrónica. No porque son buenos carpinteros, no necesitan cursos de capacitación en carpintería. Todo el día hay que ir capacitación. Es más, la mejor capacitación es volverse a sentarse a releer el manual original de esa amoladora, de esa soldadora, y ver los mantenimientos cada qué hora, qué tiempos y qué elementos no le han hecho hace más de 4 o 5 meses con esa capacidad de producción. Bueno, y además esto, empezar a implementar sistemas de gestión ambiental que les permitan mostrar al mundo que ese producto para la economía circular se hace en un taller, en una fábrica, en una escuela, que tiene un concepto de una ISO 14000, las normas ya se van a venir de economía circular, que están certificados. Bien. Quería mostrar un poquito, después volvemos sobre las anteriores que son una ayuda a memoria, pero sí, ante cualquier problema, todas las personas deberíamos aplicar esto que lo llamamos análisis causa-efecto, que también se conoce como método espina de pescado, o por el nombre de su creador, que es Ishikawa. ¿Qué es lo que hace Don Ishikawa? Este japonés nos dice que ante cualquier problema hay que preguntarse 6 veces por qué. Entonces, ¿dónde empieza? Fíjense en arriba, desglosa para fabricar una máquina y un equipo que tiene problema. Primero, el hombre. ¿Por qué? Falta de capacitación, falta de los elementos de protección, falta de mobiliario. Ahora, si analizamos la máquina, es la máquina adecuada, está calibrada, está trabajando sobre algunas situaciones particulares, el entorno tiene buena iluminación, el piso está adecuado, tiene agua, tiene luz, está a una temperatura adecuada. Luego, fíjense en abajo, el problema que tenemos con la máquina puede ser del material.
el método con el que se monta, no tenemos las medidas en los elementos de control adecuados y por eso el equipo falla. Bueno, si analizaríamos otro problema, póngale en el nombre que quieran, nosotros podríamos analizar que cualquier problema, si nosotros analizamos y detectamos la causa, lo podríamos solucionar. Entonces ya no tendríamos este problema. Bueno, otra de las cosas que nosotros queríamos plantear era el tema de un plan de capacitación. Como emprendedores, siempre tenemos que basarnos en el valor agregado no tangible, que es el nivel de capacitación y de formación que nosotros tenemos. Es muy probable, como yo siempre digo, que uno puede fabricar una nave espacial con un destornillador y con una moladora, en mi caso. Hay otra gente que con una soldadora y con un serrucho. Entonces, no necesariamente necesitamos los fierros para resolver un problema, sino tener la herramienta más valiosa que tenemos, que es nuestra capacidad. Entonces, otro de los elementos para darle sostenibilidad dentro de la economía circular es la formación y la capacitación. ¿Por qué? Pues nosotros cuando hablábamos de desarrollar los proyectos dentro de la economía circular en 100 ideas para emprender, uno de los aspectos fuerza es darle las herramientas conceptuales, teóricas y lo más posiblemente prácticas, con muchos ejemplos y con diagramas, es que ustedes puedan entender en ese esquemita que había una función de alguien que hace de la gestión comercial y administrativa. ¿Por qué? Porque tiene un perfil. Aunque somos todos de escuelas técnicas, siempre hay uno de nuestros amigos, de nuestros compañeros, que es el turco del grupo, le decimos acá, no sé cómo le dirán en otra zona del país, pero es el que sabe vender, sabe comerciar, no le cuestan los números para saber si estamos ganando plata o estamos perdiendo plata. Y luego tenemos el loco, a mí me dicen loco amoladora. Mi pasión es la amoladora y la manejo bastante bien. Tenemos otro amigo que es loco soldadora, suelda muy bien, entonces uno va armando equipos en función de la máquina y el equipo que quiere fabricar, que lo tenemos que definir y que está atado de cómo nos vamos a ocupar y dónde nos vamos a poner dentro de nuestro taller. Porque esa persona no solo necesita la máquina adecuada, no solo necesita los conocimientos adecuados, sino también necesita el espacio adecuado y la materia prima adecuada. Y esa persona, cuando empezamos a ver ese crack de la moladora, yo tengo que, él sabe que si yo le doy un hierro que recogió de la calle para que me haga todo oxidado, todo sucio, todo, se lo doy y él me va a decir, con este fierro podemos hacer esta parte de la máquina. Pero si me lo traes picado acá, con esto acá, no, pero sirve para hacer esta cosa o esta parte de de la pieza. Entonces, es esa situación de la materia prima en una economía circular donde nosotros tenemos que maximizar lo que es basura para uno, es tesoro para nosotros, porque ya se transforma en un residuo que es materia prima de nuestro proceso productivo, tiene que estar analizado en un diálogo constante entre el que diseña la máquina y el equipo, el que lo va a fabricar y el que lo tiene que comercializar. ¿Por qué?
porque ese aprovechamiento de materiales reciclados es un valor positivo para el usuario, pero lo tiene que saber que está pagando por inteligencia y aprovechamiento y sostenibilidad en el tiempo de un producto. ¿Por qué? Porque yo también tengo que extender en mi cadena, no solo venderle la trituradora que anda y después olvidarme, sino venderle también el mantenimiento y la reposición de esa pieza que, como no es 0 kilómetro, es reciclada, reutilizada. Sé que técnicamente la vida útil va a ser menor, pero que cuando venga va a tener una pieza de repuesto adecuada y que va a ser de menor costo, pero de la misma vida útil de la que originalmente tuvo cuando compró la máquina original. Entonces, fíjense en que el concepto de la fabricación de una máquina y un equipo en la economía circular quiere decir que no es que un equipo malo, sino que es un equipo que tiene conciencia de los tiempos de vida útiles son los adecuados a la materia prima que estoy ocupando, que es recuperada de lo que antes a otro no lo hubiera hecho y hubiera comprado un perfil nuevo, 0 kilómetro, que vale el doble y que gastó muchísima más energía en extraerlo, en procesarlo y en ocuparlo para lo que vamos a fabricar hoy día, sin dejar de ser un muy buen equipo triturador, extrusor o lo que fuere. ¿Me entienden ahora? Lo que nosotros vemos en la economía circular, en la fabricación de máquinas y equipos, es no que hago cosas con chatarra, no, sino hago equipos que cumplen funciones igual que uno hecho con productos 0 kilómetros y que tienen una conciencia de uso a largo plazo que incorpora un mantenimiento y una reposición y repuesto que capaz que uno nuevo te sale más caro que si entonces te tenés que comprar uno nuevo, mientras que en la economía circular nosotros mantenemos una relación a través de nuestro producto circular que vuelve en el tiempo y que se va modernizando y que se va ayornando, porque no solo se va a desgastar los dientes y las cuchillas de la trituradora, sino que la estructura, la carcasa, el motor, la conducción eléctrica, los controles, los indicadores, van a ir teniendo mejoras, mejoras sustanciales en procesos de fabricación. Entonces, nosotros, el origen de esas partes y piezas que tenemos que analizarlas para poder lograr una sustentabilidad en el tiempo. Entonces yo tengo que analizar que la provisión y recuperación de esa materia prima sea sustentable en el tiempo. Es decir, que si yo voy a hacer algún producto con materiales plásticos reciclados, tengo que ver que haya una generación de ese residuo adecuada en cantidad y calidad en el tiempo que me permita en ese tiempo poder agregarle valor y producir ese producto. Entonces, debo analizar cómo lo voy a gestionar a esa materia prima, es decir, dónde la consigo, cantidad y calidad, cómo la transporto en cantidad y calidad adecuada a la fabricación de mi máquina y equipo. O sea, no me voy a traer un camión acoplado de toda la chatarra para fabricar todas las trituradoras del año, sino cómo lo hago a manera
adecuada a mi espacio físico de lo que yo puedo acopiar para poder cumplir con la fabricación de 2 o 3 trituradoras por mes, diciendo un tema. Luego ver que tengo el mobiliario adecuado para ir dejando esos materiales, esos rezagos, e ir pensando si hago una provisión de materiales para reposición o voy generando nuevos productos o elementos como guías, como tensores, como pequeñas maquinitas mecánicas que me ayuden a acelerar el proceso productivo o aditamentos. Por ejemplo, teníamos muchos despuntes de perfiles L en la fabricación de la trituradora. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos pedacitos? Vino un vecino y dijeron, che, esa maquinita es chica, y no han pensado en montarla arriba de una, de una camioneta. Bingo, ¿qué hicimos con los perfiles L? Le hicimos unos agujeritos para poder atornillarlo en el piso y la soldamos a las patas rectas que habíamos hecho de la trituradora. Bueno, fíjense en cómo pequeños rezagos del material que ocupamos para la fabricación sirven pensando y aplicando la materia gris a ese producto final. Bueno, Jesús, estamos un poquito ya pasados de hora. Ah, bien, bueno, para Ya tenemos... cerrar un poquito, ¿me dejas mostrar el Sí. último diagrama? Bien, si nosotros incorporamos nuestra visión ambiental y tratamos de empezar a ver una política ambiental de nuestra empresa, nos va a permitir tener este diagrama estratégico de pensar desde el adentro hacia el afuera cómo nos, cómo nos intercalamos. Bueno, muchas gracias y disculpen, por ahí yo me copo y empiezo a hablar. Bueno, muchas gracias, Jesús. A ver, sugerencia para los profes, ¿sí? La clase estuvo larga, vamos a organizar la siguiente clase. Esta fue una clase como para ver una visión completa también. Vamos a tener otra clase con Jesús donde vamos a ir especificando temas de capacidad de producción. Luego vamos a ver el tema de la lista de materiales, vamos a tener cómo armar un presupuesto, vamos a ir desglosando en los temas de forma puntual. La sugerencia para esta clase es que yo sé que a veces los estudiantes les cuesta ver cuando es largo, sin embargo es muy importante para los docentes, en todo caso que la revisen, estas clases vayan tomando, haciendo anotaciones de los temas más importantes. En la experiencia que tenemos desde la fundación en trabajar con proyectos, nos damos cuenta cómo estos temas que parecieran una obviedad no se están trabajando. Más aún, no se piensa en la economía circular. Entonces, compro, desperdicio y tiro, y todo eso son costos que se van sumando. Más aún si estamos trabajando en economía circular. Entonces, tomar en cuenta todos estos temas que Jesús les comenta, sugerencia a los profes, que con tranquilidad vayan armando, con la clase de Jesús vayan armando su clase para los estudiantes, porque no es solo para los proyectos de la fundación, estos temas les va a servir, les va a venir muy bien para los demás proyectos, para todos los proyectos que arman la fundación, que arman las escuelas, que trabajan en ferias de ciencias, en presentaciones, entonces les va a venir bien para todo eso. Vamos a ver luego el tema de la lista de materiales, como les decía, esto también es muy importante porque una vez que se financia un proyecto, que ustedes echan a andar un proyecto, luego se dan cuenta que me faltó materiales para infraestructura, me faltó porque es que yo tenía que tener, también tenía que transportar insumos y no conté ese valor. Entonces, todo lo que son los presupuestos que viene de la lista de materiales, que está en el libro. Entonces vayan repasando cómo se organiza todo el proceso productivo. Eso es lo que vamos a ver. Así que te agradecemos muchísimo, Jesús, siempre a tu predisposición. Cabe destacar que INTI, Jesús particularmente trabaja con nosotros, desde el INTI obviamente, que contrata la fundación desde el 2018. Entonces ya tenemos años, eso también es un valor agregado porque Jesús conoce
las escuelas, conoce el trabajo con las escuelas y busca armar las clases a medida, ¿sí? Así que aprovechen las clases, tomen nota y organicen el proceso productivo de los equipos y maquinarias. Muchas gracias, Jesús, y nos vemos en la siguiente clase. Gracias a vos, que estés bien.